Bienvenidos a ver la verdadera religión, True Religion, un programa donde hablamos de la intersección entre la fe, la cultura y la comunidad. Mi nombre es Carlos Durán, soy el presidente de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos y queremos poder en este día conversar sobre la importancia de Santiago 1:27, donde dice que la verdadera religión que agrada a Dios es aquella donde se sirve al necesitado en su momento de necesidad y nos mantenemos alejados del mundo y andamos en santidad. Hoy, un día muy especial como todos, tenemos a un invitado súper especial, una persona que yo admiro mucho, que tiene una trayectoria no solamente en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica muy renombrada y muy conocido. Y su nombre es Germán Chica, que es el presidente de Christian Center for Public Life, el Centro Cristiano para la Vida Pública en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Germán, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estés. Mucho gusto. Gracias, Carlos, por esta invitación a tu podcast. Siempre lo que hace la Alianza Nacional de Pastores Hispanos nos entusiasma, nos convoca, y gracias nuevamente por permitirnos compartir tu audiencia. Gracias. A Germán, la primera vez que lo vi, le va a parecer interesante, fue en la Casa Blanca. Fue la primera vez que cruzamos caminos aquí en Washington, D.C., en una fiesta del Día de la Herencia Hispana, creo que fue. Y ha sido una amistad muy profunda, de confianza y de trabajo juntos. Y Germán tiene una historia muy hermosa. Germán, primero que todo, cuéntanos, comenzando por tu trabajo. Tú eres el CEO del Centro Cristiano para la Vida Pública en los Estados Unidos. ¿Podrías contarnos un poco qué es tu organización? Así es, soy cofundador y director ejecutivo del Centro Cristiano para la Vida Pública, con sede aquí en Washington, D.C. El centro es presidido por Johnny y Elizabeth Enlow. Johnny es un pastor americano que nació realmente en Perú, de padres americanos misioneros, y somos un centro que se ha dedicado a entrenar líderes cristianos que están activos en la vida pública de Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿y en los Estados Unidos también? No, en Estados Unidos realmente celebramos el número de organizaciones que dan apoyo, que inspiran, empoderan, entrenan, conectan a los líderes cristianos que están activos aquí en el gobierno y en la política. Una de ellas precisamente la alianza que presides. Así que nuestro foco está en Latinoamérica. Tenemos una carga por cambiar lo que sucede en nuestro continente, y qué mejor hacerlo desde esta nación que escogimos como nuestro hogar, Estados Unidos, y desde una capital política hemisférica como es Washington, D.C. Excelente. Y déjenme decirles que yo veo gente que viene a Washington, D.C. para que Germán los entrene, les dé consejería y los guíe. Y la Alianza Nacional de Pastores Hispanos se ha inspirado para muchos programas en lo que tú haces, y tú nos has ayudado a desarrollar el Instituto de Liderazgo y muchas otras iniciativas que tenemos en nuestra organización. Germán, cuéntanos quién eres tú, quién es Germán Chica, un poquito de tu historia, así a grandes rasgos. Sí, Carlos, he sido un consultor político que sentí que Dios me guió desde el inicio de mi carrera hacia esa área. Me preguntaba por qué estar detrás de líderes de influencia, apoyándolos, asesorándolos. Venía de una corta o larga, en mi infancia, carrera de liderazgo apostólico, dirigiendo grupos de jóvenes, donde la fe era clave, ser obedientes a Dios. Eso me inspiró mucho en mi formación, y me dediqué a asesorar candidatos a alcaldías, a gobernaciones en mi país original, Colombia, luego a nivel latinoamericano, luego presidentes, luego partidos políticos a nivel nacional. Y llegó un momento en que, habiendo aceptado siempre que estaba ahí guiado por Dios, que Dios me conducía, me abría las puertas, me daba los talentos, las herramientas requeridas para desempeñarme en esa área, llegó un momento en que me pregunté si era de Dios ese camino, porque llegué a unos niveles de influencia donde veía la maldad actuar, la maldad era lo que imperaba, y sentí que esa cobertura espiritual, esa coraza espiritual que a veces creemos tener, había desaparecido, y me había expuesto a este mundo de los altos niveles de influencia política, y dije, quizás este no era un camino de Dios, quizás era más de la carne, mi propósito profesional de ascender en esta carrera, y de alguna manera me rebelé y le dije, no quiero dar un paso más, Padre, sin que me guíes, sin que me orientes, porque pareciera que esto de la política y el gobierno no es de ti. Y estaba equivocado, y gasté 15 años de mi vida en una área donde no era quizás a donde me habías llamado. Entonces ahí hubo un punto de quiebre
muy interesante que luego me puso aquí en Washington, D.C. Wow, wow. Y tocas un punto muy importante porque a nosotros nos han enseñado, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, tienen que, tú lo sabes, 21 diferentes países. Tú y yo somos colombianos y los otros son mexicanos y guatemaltecos, pero apenas cruzamos la frontera nos convertimos en hispanos. Y esperan que tengamos una misma cultura y pensemos igual y hablemos igual. Y en sí la fe básica nos han enseñado que la política y la iglesia no se mezclan. Que la política es mala y que la iglesia tiene su trabajo de predicar y la política no. ¿Qué fundación, qué opinión tienes tú del envolvimiento de la iglesia en la política, especialmente cuando lo vemos que en todos los países de Latinoamérica han habido experiencias tristes a veces de la iglesia envuelta en la política y resultados que no se esperan muchas veces? Sí, Carlos, como lo dices, hay como un divorcio entre la iglesia y los temas políticos y gubernamentales, especialmente en Latinoamérica. Y precisamente cuando en un momento me cuestioné si estar en la política había sido de Dios, porque me preguntaba por qué estoy expuesto a tanta impiedad, a todo lo que se sufre en ese ambiente político, los ataques, las infamias, todo lo que se suele afrontar. Y estuve una semana en ayuno y en oración pidiéndole dirección a Dios, y era recurrente lo que recibía del Padre de seguir en el área política, pero esta vez con una diferencia, orientado a los líderes cristianos que merecían ser apoyados, respaldados, inspirados para seguir activos en esta área tan difícil. Y yo me sentía como Jonás, que me seguían enviando a Nínive y yo diciendo, no, por favor, no quiero volver allá. Pero luego entendí que la política no es ni mucho menos un castigo y que toca ir a esa área, sino que realmente es un área ministerial, así como está el área pastoral, donde los sacerdotes, donde los pastores tienen su trabajo. También hay un área política y gubernamental donde los cristianos somos llamados a servir con un impacto y un alcance inusitado, porque como conocí de ti en Napa, son conscientes de que la iglesia no se queda en las cuatro paredes, sino que también deben impactar positivamente con su testimonio en las comunidades donde están. Y qué más hermoso que impactarlo con decisiones públicas, bendecir desde instancias de influencia que ya no son decenas o cientos, sino millones, gracias a los valores y a los principios que inspiran a estos líderes cristianos en ciertos cargos de elección y de gobierno. Y lo hemos visto y lo hemos experimentado. Fuimos en Guatemala, yo me acuerdo cuando fuimos con el presidente y se aprobaron tantas leyes pro vida. Y Guatemala se convirtió en una ciudad luz de Latinoamérica. Aún aquí en los Estados Unidos ahora acabó de pasar Roe versus Wade, que pararon el aborto a nivel federal. Y cuando tú ves es debido a que un legislador en Mississippi, cristiano, el Senado de Mississippi manda una ley, la aprueba y es retada hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia. Pasa de nivel local a nivel nacional y cambia el país, cambia la cultura, como tú dices, y promueve nuestros valores. Pero que uno de persona corra por política a que la iglesia se envuelva en la política es otro tema. ¿Cuál es tu opinión en eso? Y te pregunto porque son temas que yo lidio todas las semanas. La gente me pregunta a dónde voy. Pastor Durán, ¿cuál es el papel de la iglesia, no del individuo miembro, sino de la iglesia o del pastor en la política y en los movimientos sociales? Por supuesto que no queremos ver a las iglesias haciendo proselitismo, etcétera, pero sí queremos ver a los cristianos reflejando sus valores, sus creencias, sus principios a través de los candidatos que selecciona al gobierno, porque sabemos que los principios, los valores que han estado, la cultura que está imperando ahora y que está gobernando la mayoría de naciones de Latinoamérica, las están llevando por un escenario de no bendición, de pobreza, de violencia, de conflicto, que no es lo que queremos para nuestras naciones. Tú hacías mención al principio del caso de Guatemala y me gustaría agregarte, y creo que en algunas de las conversaciones que hemos tenido lo mencionamos. Cuando miramos hoy Latinoamérica, el papel de los cristianos lo asociamos mucho a la defensa de la vida y a la defensa de la familia en su diseño original. Pero cuando vemos el papel de los cristianos aquí en Estados Unidos, estado por estado, es algo más amplio y es la defensa de las libertades, de que es en la familia, en el esfuerzo personal, de los talentos que Dios les ha dado, lo que permite a la nación prosperar. Pero cuando vamos al África y vemos a los candidatos cristianos, su mayor énfasis, su bandera es la anticorrupción.
y les han dado la responsabilidad de manejar los sistemas de impuestos, la recaudación y Interesante. han mostrado ejemplos increíbles de qué logran con principios y valores sólidos administrando los impuestos. Pero si vamos a Europa, son otro tipo de banderas de más atender áreas que lo necesitan, el estado de bienestar. Todo eso son logros de políticos cristianos hace más de 100 años, durante muchas décadas sembrando en las naciones europeas. Y si miramos el Asia, Corea, todo el tema del Estado como el mejor aliado para el desarrollo empresarial. La escuela de gobierno en Corea fue originalmente una escuela de gobierno para cristianos, que se convirtió en la escuela de gobierno general. Entonces, sí, por conveniencia se deja de lado eso, pero sobre todo los cristianos, con un papel de la iglesia inspirador, de apoyo, de soporte, de que ir a la vida pública es también un ministerio y que podemos mostrar el mejor rostro de Cristo en esta área que tanto lo necesita. Amén. Sabes que mi opinión es que la iglesia tiene que cuidar de las ovejas. Y las ovejas son los miembros de la iglesia, la comunidad. Y la comunidad necesita un cuidado en todos los aspectos: espiritual, moral, físico, intelectual. Entonces, nuestro approach en Napa es servir a la comunidad y al mismo tiempo hablarle al poder. De esta forma, cambias las leyes, impactas el poder y tienes fe en acción. No solamente hablar, sino actuar en cuanto a lo que es nuestra fe. Y una cosa que me llama la atención de tu organización es que ustedes se preocupan mucho por la juventud, por desarrollar nuevos líderes dentro de las iglesias con enfoque al liderazgo. Cuéntanos un poco de esos programas. ¿Por qué la juventud? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Sí, quizás viví en carne propia una experiencia, y es que hace varias décadas hice parte de una generación de líderes jóvenes de Latinoamérica que tuvo entrenamiento internacional para fortalecidos, correr en elecciones, ir al gobierno, pero hice parte de una generación que fue desviada. Muy temprano nos orientaban con toda esta teología inconveniente, la teología de la liberación, era aprovechar los liderazgos para llevar casi a la subversión, a la rebelión a los líderes cristianos que iban a la vida pública. Más adelante todo el progresismo se apoyó de una manera equivocada en servir para tratar de orientar partidos de centroizquierda hacia banderas que no deberían hacer parte de su ideario, más orientadas contra la vida, reformular el concepto de familia, etc. Así que de esa experiencia me di cuenta que había que apoyar a tantos líderes jóvenes con principios y valores sólidos que cuando intentan ir a la vida pública se sienten solos, que no hay quien los apoye, quien los respalde. Las ofertas de entrenamiento, de formación, no son las que coinciden. Me pasó a mí en su momento. Así que dijimos, ¿por qué no creamos y nos unimos a tantas organizaciones en Estados Unidos que están formando nuevas generaciones, pero orientados a Latinoamérica, donde la necesidad aún estaba sin atenderse? Y quisimos poner nuestras manos al servicio de toda una nueva generación que quiere mostrar el mejor rostro de Jesucristo en la arena pública y gubernamental. Bueno, yo animo a todo el mundo que visite tu página de internet, ccpl.org, creo. CCPLDC, ccpldc.org. Sí. ORG. Sí, ccpldc.org, porque ustedes tienen un programa que alcanza toda Latinoamérica y reclutan como 80 estudiantes o algo así al año y los entrenan. Así es. Nos dimos cuenta, Carlos, y en buena hora también, como lo hace Napa en Estados Unidos, que en otros países hay organizaciones alentando a jóvenes que tienen este llamado a la vida pública, dándoles herramientas. Sí. Y convocamos a esas organizaciones a que postulen jóvenes desde Argentina hasta México, Caribe, República Dominicana, Aruba. Anualmente escogemos 2 grupos de 40 cada uno y una vez al año vienen a Washington, D.C. durante 10 días o a veces casi 2 semanas a ser entrenados ya presencialmente. Excelente. Y Napa, el programa de Napa sale del modelo tuyo, pero enfocado en los Estados Unidos, el nuestro. Y Germán, tú hablaste mucho y me pareció interesante que
dijiste que la generación tuya, aunque tú no estás muy viejo, puede ser casi mi hijo, la generación tuya experimentó la redefinición del sexo, del matrimonio, de la familia, y es muy parecido a lo que estamos experimentando ahora, porque nos están volviendo a redefinir conceptos básicos y nuestra fe. Y ahí yo creo donde yo creo que la iglesia tiene una autoridad y una obligación de hablarle a la nación y a la cultura. Sí, hay muchas ideologías que cuando se es joven es fácil permear. Entonces, ideas equivocadas sobre el papel, el rol del Estado, ideas equivocadas sobre la vida, sobre la familia, sobre el desarrollo económico. Y no cabe duda que cuando vamos a la base del diseño del gobierno, el gobierno fue diseñado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando queremos ver en diferentes áreas cuál para hacer, la Biblia también nos da, hay cosmovisión bíblica específica para muchas áreas de la vida. Es todo un manual para vivir en prosperidad, en paz, en bienestar. Sí. Así que los partidos, muchos se han alejado de ellos, los líderes políticos, y hoy vemos las consecuencias de ese alejamiento con falsos dogmas que nos quieren imponer en muchas de nuestras naciones. Excelente. Y ustedes hablan, y perdóname, sigo expandiendo la conversación, en tu organización de las 7 montañas de poder, en las cuales la iglesia necesita tener influencia, o la fe, influenciarlas para poder transformar la cultura. ¿Podrías hablarnos un poco de esas 7 montañas y la perspectiva de ustedes? Sí. Bueno, tú, Carlos, y los pastores que hacen parte de NAPA deben conocer que hace varias décadas comenzaron a surgir escritos muy profundos sobre el papel de la iglesia en la cultura, en el mundo que vivimos. Algunos preferían taparse los ojos, los oídos dentro de las iglesias, esperar que Jesucristo regresara, ¿cierto?, para salvarnos. Pero otros dijeron, no, quizás lo que debemos traer es el reino de Dios a la tierra, ahora. Y para hacerlo hay unas áreas claves de influencia en la sociedad en las que deberíamos ir a mostrar el mejor rostro de Jesús. En los medios de comunicación, es evidente, en la cultura, en el entretenimiento, en la economía, en la familia, en la propia iglesia, en el gobierno. Y me pareció muy interesante porque muchos creyentes sentíamos que al no ser pastores o servir en la iglesia no estábamos sirviendo a Dios. Y lo que nos dice, por decirlo de alguna manera, el mandato de los 7 montes es: Dios, donde te puso para también hacer un ministerio, para mostrar su mejor rostro, dar un buen testimonio, ser sal y luz, y de esa manera cada creyente tiene un propósito para su vida, porque donde Dios te ha puesto es donde debes baño de Él y del Evangelio. Entonces creo que esa respuesta para los creyentes es increíble, porque nos está diciendo claro, debemos congregarnos, estar en la iglesia, todo eso es lo que implica para nuestra fe, pero también no hay trabajo secular. De lunes a viernes tenemos en nuestra área de responsabilidad que mostrar el mejor rostro del Padre. Y en eso NAPA da un mensaje increíble, porque me sorprende mucho, Carlos, de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos, que de las primeras actividades a las que convocabas a los pastores, sí, no era recibir herramientas para el desarrollo ministerial o pastoral, sino para hacer un recorrido por las oficinas de los senadores aquí en Washington, D.C., de los representantes, y es una perspectiva distinta, es yo diría una innovación para familiarizar a los pastores con ese compromiso cívico que no deben dejar de lado. Y yo creo que en los Estados Unidos, y pues no estoy muy familiarizado con toda Latinoamérica como tú estás, pero aquí en los Estados Unidos el pastor tiene una influencia grande, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Y nuestra meta es que el pastor y la iglesia ame su ciudad y se envuelva en su ciudad, y cuando se envuelve en la ciudad, tiene una voz que puede representar a su comunidad. Entonces, nos traemos a Washington, pero para que vuelvan a su casa y vayan y conozcan al gobernador, vayan y conozcan al alcalde, vayan y conozcan al rector de la universidad y de la escuela, crean relaciones para mejorar la comunidad. Porque muchas veces hay un dicho que dice que tú no le puedes dar a una persona comida espiritual si antes no le das comida física. Sí. Y muchos de los problemas espirituales que tenemos en nuestras comunidades son debidos a problemas, tienen origen
en problemas sociales. Hubo un estudio, escuchando yo a Hillary Clinton, lo sacó a relucir en uno de sus debates presidenciales cuando estaba corriendo por presidente, donde hay un estudio en Milwaukee donde dicen que las cárceles del futuro son proyectadas o construidas basado en el nivel de lectura y matemáticas de los niños en tercero de primaria, hoy. Entonces, dependiendo del nivel educativo en tercero de primaria, ya sabes el futuro de la persona como adulto, porque la falta de educación crea pobreza, crea falta de trabajo, crea divorcio, crea presiones que te llevan en un camino que no es el correcto. Entonces, yo estoy muy, muy convencido de que la iglesia tiene un papel importante que jugar en la prosperidad de la comunidad y en el futuro del país. Y lo vemos en los Estados Unidos, donde los principios judeo-cristianos están siendo atacados, y al estar siendo atacados, nuestras democracias son las que están sufriendo también. Entonces, Napa es comprometida con eso. Sí, tú mencionabas en este esfuerzo que haces con los pastores, visitando los líderes públicos que luego regresen a sus estados a visitar al gobernador, al alcalde. Muchas veces en Latinoamérica esto se asocia a quién sabe qué solicitudes van a traer o qué reparos van a hacer a una ley, a una decisión. Okay. Y me sorprendió mucho, y lo digo por experiencia propia, estando en Latinoamérica, cercano a ciertas oficinas presidenciales, vicepresidenciales, de ministros de despacho, ministros de Estado. Lo valioso para un hombre público, no importa si es creyente o no, que líderes adultos, pastores, se acercan a él también para orar por él, porque los líderes no saben en qué momentos, qué decisiones debe tomar una persona en estas áreas de influencia. Y hay veces, yo sentí estando en el gobierno, el cambio en la atmósfera, cuando una oficina ingresaba un político tradicional a cuando ingresaba alguien de fe. Era evidente, Carlos, te podría dar nombres que no es necesario, pero cambiaba la atmósfera, cambiaba el propósito, cambiaba la intención con la que se aproximaban a lo público, a los recursos, a los proyectos, a las leyes, a las iniciativas, la conversación, el tipo de conversación. Y uno pensaba, ojalá fuera así la política, de manera ideal, basado en este tipo de conversaciones, principios, valores que inspiraban. Y no lo digo solo en los cristianos evangélicos, también otras confesiones, pero cuando hay esa fe, cuando se tiene un Dios y un temor de Él, es increíble lo positivo que eso impacta el ejercicio público, y en ese sentido el trabajo en APA es invaluable, porque ir a alcaldes, a gobernadores, no solo a conocerlos, interactuar, sino también a orar por ellos, a bendecirlos por la naturaleza de sus decisiones, es algo increíble. Porque generalmente esperan que la iglesia vaya a pedir o que nosotros vayamos a señalar o a quejarnos. Pero cuando, como tú dices, llegamos a decirle al alcalde, venimos a traerle un regalito y a orar por usted y a bendecirlo. Y esperamos poder trabajar con usted. Y esa es nuestra táctica. Ir a bendecirlos y decirle, aquí tiene un amigo, que aunque no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero hay cosas que nos unen. La comunidad nos une, los problemas nos unen, nosotros nos preocupamos por eso, no solamente por las cuatro paredes de la iglesia. A mí siempre me han preguntado, si tú cierras tu iglesia hoy, ¿te va a extrañar la comunidad donde estaban o se van a poner contentos porque se fueron los que hacían bulla los domingos? Y es una pregunta tangible. ¿Qué impacto estoy haciendo yo en mi comunidad? Y creo que ahí es donde la iglesia tiene mucho que ver. Tú hablaste de que la iglesia trae paz. Y en cierta forma sí, nosotros somos la luz y la sal, pero donde están haciendo las leyes, ahí no estamos nosotros. Así es. En el arte, ahí no estamos. Alguien más está moldeando la cultura. Y cuéntame un poco, tú has visto en Latinoamérica que eso está pasando. Si no estoy equivocado, con la transformación y aprobación de nuevas leyes que van en contra de nuestra fe. Sí, ha habido todo. En Latinoamérica, cuando veo Europa o Estados Unidos, donde el papel de los líderes cristianos es tan evidente, tan activo, tan protagónico, porque no es noticia que un líder cristiano vaya a la política. Aquí en Estados Unidos, en el estado de Atlanta, recientemente las competencias por el Senado han estado entre pastores de diferentes denominaciones, pero el reverendo, el pastor, etcétera, es normal, no es una noticia un cristiano candidato. Creo que Tim Scott, el que está corriendo como presidente de Carolina del Sur,
es pastor, si no estoy equivocado. Así es, y las últimas veces que ha habido esa elección que se pospone por lo cercano al resultado han sido pastores los que están compitiendo por ambos partidos, incluso, tanto el demócrata como el republicano. O sea, es normal, en Europa es normal, cada vez en África es más, muchos incursión, involucramiento. ¿Por qué? Porque sienten y asumen que llegar a un nivel cierto nivel de influencia en el gobierno permite bendecir a muchos. Van con esa óptica del servicio. En Latinoamérica, en cambio, son muy pocos por lo pronto. Yo creo que en algún momento los políticos de nuestros países dijeron, dejémosles libertad religiosa, que tengan sus cultos, sus templos, cubrimiento jurídico para sus organizaciones, exención de impuestos, pero intentemos que no se involucren mucho en la política. Y si eso no fuera así, al contrario, cada vez fueran más jóvenes, más líderes, más candidatos con los valores que inspiran al área pública, comenzarían a cambiar las cosas porque cambia la atmósfera, cambia la motivación, cambia el propósito. No tengo duda de ello. Se le ha dejado la silla a otros y todos como comunidades sufrimos las consecuencias. Y yo creo que la iglesia, y no, como digo, tú eres el experto, pero Bolsonaro en Brasil, en México, la iglesia ha apoyado a candidatos y les ha dado su voto, pero al final del día no han recibido a cambio mucho para promover nuestra fe. Sí, por lo que he visto. Como los cristianos a veces afrontan elecciones donde no hay el candidato perfecto, el que los principios defiende estos valores, tiene estas propuestas, tiene una fe sólida. O sea, es difícil para un cristiano a veces con su estándar de evaluación encontrar un candidato perfecto. Entonces hay veces debes decir, bueno, ¿cuál puede ser un siguiente paso no perfecto, pero útil para el avance de nuestra sociedad? Entonces ahí toman decisiones de apoyar unos u otros candidatos. Yo he aprendido viendo los diferentes casos de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, que a veces Dios pone personas para los cargos públicos que Él va a usar, aunque no sean perfectos. Los usa en su imperfección. Y hay veces se requiere la sabiduría de la comunidad cristiana para saber quiénes son, y aunque no sean perfectos, saber que Dios puede tener un propósito al permitirles a ellos llegar a ciertos cargos de gobierno. Estoy de acuerdo contigo y lo hemos experimentado. Lo que en Napa hacemos es enseñarle a los pastores reforzar nuestros valores de fe, porque muchas veces en la iglesia decimos somos pro esto, pro lo otro, pero no entendemos la teología detrás de nuestros principios. No tenemos una cosmovisión sólida, sino solamente un verso aquí y un verso allá. Entonces, creemos que si educamos a nuestros pastores, a nuestros miembros, cuando lleguen a la hora de votar, van a tener una convicción definida de lo que está bien y está mal en un candidato, y pueden tomar la decisión correcta que agrada a Dios. Entonces, no es endorsar partidos políticos, es endorsar tus valores para poder promoverlos y movilizarlos. Aquí en los Estados Unidos es muy, muy común que aún las iglesias cojan partidos políticos. Mira, nos pasó en las últimas 2 elecciones. Y es riesgoso porque pierde la autoridad espiritual, moral y la voz profética a la nación. Sí, este domingo, precisamente en el servicio en la iglesia en la mañana, al final dijo el pastor, bueno, ustedes saben que se acercan aquí las elecciones en las que sabemos que están compitiendo candidatos para los cargos estatales. Dijo, recuerden que en toda esa variedad de candidatos es bueno identificar no los de un partido u otro, no el color. No votes por colores, sino como una campaña que hay en República Dominicana muy famosa, vota por valores. Pero hacían el esfuerzo de entregarle a todos los miembros de la congregación una guía para ver en internet que muestran las posiciones de los candidatos y qué tan afín está eso con lo que nosotros defendemos como cristianos. Entonces nos facilitan mucho el trabajo de ver los candidatos, compararlos y no quedarnos solo con lo que los medios superficialmente presentan. Así que tengo esperanzas. También recibí en algún momento, hace un par de años, las guías de Napa para la elección de gobernación, donde decían, compara estos temas, mira las posiciones. Eso es una manera responsable de involucrarse en lo público. Sí. Y es lo que creemos y defendemos, esto es lo que proponen los candidatos, tú tomas la decisión, sin inmiscuirse en lo partidista. Yo creo que eso es un rol inteligente
como cristianos y un rol valioso de la iglesia, permitir que los ciudadanos tomen decisiones informadas. Informadas, completamente. Y sabes, se nos ha ido el tiempo de las manos, pero yo no quiero irme de aquí sin que tú le des unos consejos a los pastores, a los líderes o a aquella persona que quiera correr por oficina pública y que es una persona de fe. ¿Dónde puede comenzar? ¿Cuál es el proceso? Así rápidamente, ¿cuáles son las guías? Danos unos puntos, al menos para poder continuar en un futuro la conversación y para que ellos puedan pensarlo y orarlo y prepararse. Sí, yo le diría respetuosamente a los pastores cristianos, a los pastores hispanos aquí en Estados Unidos, primero, agradecerles todo el trabajo que están haciendo, porque se ha destacado muchas veces que la transformación espiritual en Estados Unidos, que va a marcar mucho su futuro, está dado precisamente por la comunidad hispana cristiana que está consolidando nuevamente las bases sobre las que se construyó esta nación, siendo nosotros migrantes, pero solidificando las bases originales de este país. Y segundo, que cuando invitan a los miembros de su congregación a servir a Dios, no solamente está en la iglesia, en lo pastoral, en la alabanza, en el grupo de niños, de adolescentes, el grupo de matrimonios, que también está en las diferentes áreas donde Dios ha puesto a los hombres y a las mujeres cristianos, en la política y el gobierno, pero también en la economía, pero también en el arte, en el entretenimiento, también en la educación. Es decir, alentar a los miembros de la congregación a que su propósito de servir a Dios también está en esas áreas donde Dios los ha puesto, y hay muchas organizaciones que les pueden dar muchas más herramientas de inspiración, de entrenamiento, de formación, para que ese servicio que hacen en esa área donde Dios los ha puesto tenga el nivel de excelencia, que no quede duda que son hijos de Dios, sirviendo al prójimo en el área donde Dios los ha llamado. Que no tengan temor, que como dice precisamente Santiago 1:27, nuestra verdadera labor como cristianos es, estando en el mundo, no dejarnos cooptar por él, no ser de él, y que más bien, en lugar de ser nosotros influenciados, tengamos la fe y la certeza de que ellos, apoyados por el cubrimiento del Espíritu Santo, van a ser de bendición en esas áreas donde Dios los ha puesto. Así que no tengan temor, que vayan a la arena pública, a la arena mediática, a la arena económica, a la arena empresarial, a la arena educativa, porque van a mostrar el mejor rostro de Jesús en esas áreas. Y eso va a ser dar un gran testimonio para que el reino de Dios lo hagamos realidad aquí y no tengamos que esperar hasta el regreso de Jesús para simplemente ser salvados. Gracias. Me traes a la mente un pastor amigo mío que hizo el proceso que tú dices y ahora tiene como tres concejales en su iglesia y tiene el asistente al gobernador y el secretario no sé qué, y todos fueron jóvenes que él trabajó en su iglesia para desarrollar, y ahora son miembros efectivos de la comunidad y bendición para el reino de Dios. Germán, se nos fue el tiempo. Quiero que cierres con una palabrita antes de despedirnos. Algún pensamiento, algún saludo, nos des tu página de internet una vez más y muchas gracias por estar con nosotros en este día. De verdad eres un gran amigo y una bendición para la comunidad y para el pueblo hispano en los Estados Unidos y en Latinoamérica. No, Carlos, gracias a ti, a Napa. Nos sentimos bendecidos del trabajo conjunto que hemos podido hacer como Centro Cristiano para la Vida Pública, con John y con Elizabeth Enlow, que te aprecian, te respetan a ti, a todo el equipo directivo de la organización. Diría Daniel 6:4, porque decimos, vamos a las áreas donde Dios nos ha llamado y mostramos su mejor rostro, pero siempre en el fondo lo que va a brillar, nos lo recuerdas con Santiago 1:27, es nuestro carácter. Entonces a Daniel intentaron buscarle de todo y nada le encontraron, y era esa integridad la que le permitió a él estar en los niveles de influencia donde pudo bendecir a miles y a millones. Así que dejo eso. El mejor rostro de Cristo comienza por llevar una vida íntegra, que esté a prueba, que sea un testimonio a prueba de todo aquel que quiera revisarlo, querido Carlos. Hermano, muchas gracias. Creo que mejores palabras no puede haber para cerrar este podcast hoy, que retar a todos a que andemos en integridad y que en santidad, que en cierta forma eso, que no nos encuentre mancha alguna, para poder pararnos firmes, como dice Efesios, después de que todo pase, poder estar firmes, confiados de que
somos luz y sal para este mundo. Germán, gracias por este día y gracias a toda nuestra audiencia por estar con nosotros en La Verdadera Religión. Somos un ministerio de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos en los Estados Unidos y esperamos poder estar con ustedes en nuestro próximo episodio. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.